Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a empezar un poco con lo que es la unidad número 6, que es la anteúltima. Igual en los contenidos, como ya hablamos, la 7 sería muy poco lo que nos queda. Así que bueno, esto va un poco a hablar de lo que tiene que ver con la psicología cognitiva, ¿no? Vamos a ver justamente la psicología desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos como para ver un tiempo, problemas con el conductismo, las raíces de la ciencia cognitiva y un poco el desarrollo de las teorías de la información y algunos representantes como Piaget, Brunner y Miller y la psicología social, obviamente todo muy por arriba, muy introductorio. La bibliografía tiene el texto de Gardner, que es el portavoz de la idea de revolución cognitiva. Justamente él escribe La nueva ciencia de la mente, historia de la revolución cognitiva. Vamos a ver el primer capítulo. De Greenwood no recuerdo si este año lo dejé, o sea, teóricamente lo había dejado, en mi cuadernillo no aparece, pero como el mío no está del todo bien. Y el Ligi o Lahey, que tiene también un capítulo respecto de la psicología cognitiva. Y como van a ver, si es que están los dos autores, si no pueden ir, se consigue fácilmente, me pueden pedir el capítulo. Greenwood aboga un poco en favor de esta idea de que fue una revolución, y en cambio Lahey va a decir que es un poco más una evolución y una continuación del conductismo. Como yo les decía, siempre diferentes autores van a tener diferentes posiciones, diferentes ideas, y acá es bastante evidente en estos dos, y bueno, es interesante ver esa diferencia. Y finalmente les dejé un textito de Vera para profundizar un poco en Piaget, muy introductorio, tómenlo un poco con pinzas el texto, en el sentido de que, bueno, me parece que en su intento de una reducción explicativa peca con algunas cosas, pero bueno, es un texto un poco a pedido de todos los alumnos, que siempre todos los años les interesa un poco desarrollar un poco más así es. Perdón. Piaget, ay, perdón. Bueno, vamos a empezar entonces con un poco con el tema del problema del conductismo y críticas. El ejemplo que podemos primero tomar, y que fue el más renombrado y el que va a tomar un poco también Gardner como origen, y que vamos a ver que el origen de la ciencia cognitiva lo ponen en un simposio en 1946 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es hasta hoy uno de los institutos científicos de renombre internacional más grandes. O sea, hoy por hoy siguen trabajando ahí rocket science. Bueno, si vieron, por ejemplo, The Big Bang Theory, ellos ahora trabajan en el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, y la crítica tiene que ver, Skinner había escrito un libro respecto del lenguaje y cómo el lenguaje se adquiría a través de los procesos de condicionamiento simple y operante, y había hecho toda una formulación respecto a la adquisición del lenguaje. Sí, básicamente es como que uno aprende a lo largo de la experiencia a asociar determinadas palabras que van a servir como estímulos discriminativos, diferentes refuerzos o objetos que van a llevar luego a reforzadores. Entonces, a través de una serie de cadenas de refuerzos es que nosotros adquirimos el lenguaje a través de un procesamiento estadístico de la frecuencia de asociación. Y Skinner, eso lo plantea Skinner. Chomsky lee esto, le parece sumamente aburrido, me imagino, y critica principalmente el tema de que al analizar los problemas complejos, como el tema del lenguaje, los términos estímulo y refuerzo, que también define Skinner en su Skinner Box y en los contextos experimentales, en estos contextos de la vida real son usados de manera ambigua. Entonces, el mismo fundamento que plantea Skinner, Chomsky se lo critica. Chomsky va a hablar de lo que tiene que ver con la gramática generativa del lenguaje, y su pregunta va un poco del lado de, bueno, pero ¿cómo nosotros hacemos finalmente para constituir las frases? Y va a decir que hay cierta estructura del lenguaje que nosotros reconocemos casi de manera innata, y justo va a llevar a la idea de desarrollar esta idea de que existen módulos cognitivos específicos que han evolucionado a lo largo del tiempo para procesar determinado tipo de información. Esta idea la va a llevar a sus extremos Lea Tubey y Cosmides, que son dos psicólogos evolucionistas de la década del 60-70, pero que tienen sus raíces en Chomsky.
Y Chomsky va a decir justamente, existe por ejemplo esta idea de sujeto predicado, ¿no? De que alguien realiza algún tipo de acción y que ese encadenamiento lógico es más, nosotros lo detectamos, aunque no comprendamos el lenguaje, detectamos esta idea, y este es como un concepto y tiene que ver con una ley de armado de oraciones. Que lo que nosotros incorporamos son leyes de armado de oraciones, entonces esto no se puede explicar en términos de un estímulo asociado a un estímulo en particular, sino una regla. Entonces, esto es un debate que comienza en esta época y que sigue siendo actualmente, tanto las ideas de Skinner como de Chomsky, dentro de lo que es la lingüística, siguen estando vigentes, e inclusive en lo que es aprendizaje del lenguaje, o sea, cómo nosotros aprendemos el lenguaje, y lo que tiene que ver con la neurolingüística está basado en los trabajos de Skinner. O sea, el tema de la frecuencia de exposición a determinadas palabras parece que sí tiene que ver con eso, pero por otro lado eso no explica la sintaxis ni la producción espontánea de palabras, ni por qué elegimos determinadas palabras. Entonces, y en esos campos es donde actualmente se tienen teorías más integrativas, más cercanas a Chomsky. Pero simplemente es para marcar que empieza a haber divergencias en los intelectuales respecto de los conceptos fundamentales de procesos mentales más complejos. Dentro del mismo ámbito, o sea, Chomsky viene de otro ámbito, pero dentro del mismo ámbito del conductismo, empieza a haber ciertas dificultades o ciertas, y esto me parece fundamental del conductismo y realmente rescatable, es que justamente dentro del conductismo empieza a haber problemas con sus propios fundamentos y sus propios principios, sus propias peticiones de principio, no tanto con lo que descubre, sino que justamente las cosas que descubre empiezan a socavar las bases de lo que se había planteado como los orígenes del conductismo, ¿sí? Con un proceso claramente, científico de alguna manera. En este caso, por ejemplo, los hermanos Breland, ¿eran hermanos o era una pareja? La verdad que me parece una pareja. Breland y Breland. Uno de los Breland había estudiado con Watson justamente y habían dejado el mundo académico y se dedicaban a entrenar animales para películas y para comerciales, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver algunos afiches de la época de donde la gente pagaba para ir a ver justamente el circo de pulgas de los hermanos Breland. Hermanos o pareja, no sé, la verdad que me parece un hermano, no sé. Igual eso no es relevante. Entonces en un momento les habían pedido que tenían que hacer una propaganda donde un chanchito agarraba una moneda y la tenía que poner en una alcancía, ¿no? Como vea, estás ahorrando, y tenía que entrenar al animal a hacer eso. Además de que les costó mucho que lo hagan, una vez que los chanchos lo aprendían, cuando lo tenían que repetir, empezaban a tratar a las monedas como si fuera la comida, ¿sí? Tratándolas, las hociqueaban, las enterraban, las lamían, se las trataban de comer. Entonces es como que había algo que resistía al condicionamiento y que una vez que el condicionamiento había sido aprendido rápidamente degeneraba. ¿Por qué? Entonces se plantean justamente esta idea de derivación instintiva. Dicen, en situaciones donde el animal tiene fuertes conductas instintivas, en el ámbito de la respuesta condicionada, esta derivará hacia el comportamiento instintivo e incluso descartará o demorará el reforzamiento. O sea, cuando hay un instinto muy fuerte, aunque yo trate de hacerle aprender al animal a tratar a algo como una moneda, como otra cosa, la va a tratar como alimento si la asocia al alimento. Sí, justamente esto es lo que el instinto vuelve a ganar terreno por sobre el aprendizaje, hasta el punto de eliminarlo o imposibilitarlo. En este caso, acá esto por ahí los libros que nosotros están en la literatura no lo mencionan, pero yo lo traigo a colación justamente porque no está mencionado y un poco porque no reconocemos la misma tradición. Pero mientras, por un lado, los que se encargaban del estudio de la conducta animal y se siguen encargando del estudio de la conducta animal eran los conductistas o los psicólogos experimentales, dentro del campo de la biología existían biólogos que se habían empezado a preocupar por la conducta. De hecho, la idea de ecología, el término ecología surge creo que en la década del 1920, 1930. Entonces se empieza también a estudiar la conducta de los animales dentro de sus ámbitos naturales, ¿no? Y este estudio se llama etología.
¿sí? La etología, ya existía la etología, pero existe una revolución respecto de la etología con justamente estos dos personajes que son Nicolás Tinberger y Konrad Lorenz, ¿sí? Tinberger va justamente a estudiar el instinto y va a describir tipos de aprendizaje instintivos que no son aprendizajes condicionados, ¿sí? El ejemplo es el aprendizaje por imprinting, que cuando los huevos se eclosionan, digamos, si nace el pollito, reconoce a la primer objeto que se mueve como su madre. Entonces acá es una impronta, o sea, el animal nace y necesita de la experiencia de haber visto a su madre, pero inmediatamente la reconoce como su madre y la sigue a todos lados. Entonces es un aprendizaje instintivo, pero es un aprendizaje porque no es un instinto, requiere de la experiencia. Entonces es famosa la foto de... este es de Konrad Lorenz, él caminando y atrás todos los patitos lo siguen porque lo reconocen justamente como el padre. Tinberger también describe las 4 preguntas de Tinberger, que son como fundamentales, y dice que la conducta animal debe ser explicada teniendo en cuenta al menos 4 elementos. Dos son funcionales y 2 son mecánicos, por llamarlo de alguna manera. Los funcionales tienen que ver con, por un lado tenemos que analizar la conducta en términos del desarrollo ontogenético, de cómo esa conducta se desarrolla en la vida de ese individuo. Por ejemplo, el lenguaje, cómo la persona aprende a hablar, qué lenguaje habla, cómo habla, tiene que ver con el desarrollo de esa persona. Otro tiene que ver con el punto de vista filogenético, cómo se ha desarrollado el lenguaje a través de las generaciones en una determinada especie. Otro tiene que ver con el punto de vista funcional, las otras 2 preguntas tienen que ver con qué función cumple. ¿Qué función cumple a nivel especie? O sea, cómo evolucionó justamente, qué función cumplió a lo largo de la evolución, y el otro tiene que ver con cuáles son los mecanismos próximos. O sea, tiene que ver con mecanismos últimos, o sea, las preguntas son 4. Mecanismos últimos, mecanismos próximos, y función última y función próxima. Que tienen que ver justamente cómo se desarrollan en la vida del individuo, cómo evolucionaron filogenéticamente, qué ventajas trajo filogenéticamente y cuáles son los mecanismos a través de los que se produce de manera específica en determinado momento, cómo se produce el lenguaje. Entonces estas 4 preguntas de Tinberger le dan un marco al estudio de la conducta dentro de lo que es la evolución, que nos permite además integrar cuestiones que tienen que ver con los determinantes inmediatos de la conducta del aquí y ahora, como los mecanismos próximos, y así también cuestiones de aprendizaje. Entonces la etología y la psicología experimental crecieron y se ramificaron independientemente hasta la década del 50-60, donde los psicólogos empiezan a leer los trabajos de los etólogos, y a la vez los etólogos empiezan a leer los trabajos de los psicólogos, y nace lo que hoy por hoy, por ejemplo, la etología está dominada por el campo de lo que es la etología cognitiva. Y se empieza a tomar en cuenta lo que es la etología dentro de la psicología, con lo que hoy viene a ser la psicología evolucionista o la psicobiología, que lo vamos a ver en la última unidad, ¿sí? Pero justamente que tiene que ver con esto de no descuidar la raíz instintiva y evolutiva del comportamiento. Entonces, en esta línea, dentro también del conductismo, los experimentos de García justamente son reveladores, y nuevamente acá vemos que es dentro del conductismo mismo. En estos experimentos García quería hacerles asociar a unas ratitas un malestar con, por ejemplo, una luz o una jaula, un lugar. Entonces les ponía una lucecita verde a las ratitas y les hacía una radiación que les hacía sentir un malestar estomacal. Y veía que las ratas no aprendían esto. Entonces condicionó a las ratas a tomar una solución azucarada. La solución azucarada a las ratas les gusta, y condicionaba también, les ofrecía la solución azucarada y les hacía sentir un malestar. Y veía que rápidamente aprendían la asociación entre la solución azucarada y el malestar gástrico, pero que, por ejemplo, no evitaban la jaula donde habían sido condicionadas, o no, si les ponían una luz roja y una luz verde, y la luz verde había sido condicionada con el malestar, no evitaban la luz verde.
Entonces dicen, ¿por qué las ratas no aprenden esto? O sea, el lugar no lo asocian con el malestar estomacal, la luz no lo asocian con el malestar estomacal, aunque yo se los ponga repetidas veces, aunque los exponga muchas veces a eso. En cambio, yo exponiéndolos una sola vez a una solución azucarada y al malestar estomacal, lo aprenden. Entonces dice, ¿por qué las ratas justamente no aprenden esto por más que les enseñe, les repita los protocolos? Y con una sola exposición en contra de lo que predice la teoría, las ratas sí lo aprenden. Entonces dice, justamente porque hay una preparación instintiva, es mucho más probable que una comida, un sabor me produzca un malestar que un lugar o un ambiente. Entonces esto es razonable desde el punto de vista justamente del instinto. Y esto es lo que va a llamar un aprendizaje preparado, prepared learning, ¿sí? Porque hay una preparación instintiva a aprender determinadas cosas y no otras. Entonces esto va un poco en contra de algunos principios del conductismo que vamos a profundizar más adelante. Pero de alguna manera esta idea de tráiganme 10 niños y a 5 los haré médicos y a 5 los haré delincuentes, que decía Watson, dice, pará, no podemos condicionar todo, no toda respuesta es condicionable y algunas cosas son más fáciles de aprender que otras. Y acá hay que tener en cuenta ya no solamente las cualidades específicas de los diferentes estímulos, sino también de los organismos. Entonces esto atenta un poco con respecto a la suposición de generalidad del conductismo. El conductismo mantenía la suposición de que los principios obtenidos de los experimentos artificialmente controlados arrojarían luz sobre cómo aprenden los organismos sin tomar en consideración los condicionantes evolutivos. Esta es la suposición de generalidad, y esta suposición de generalidad es atacada por estos estudios de García y los de Breland. Entonces acá justamente Breland pone en evidencia los 3 supuestos principales del conductismo, hay más, pero que tienen que ver con que para el conductismo el animal es virtualmente una tabula rasa, pero vamos a ver que esta misma crítica también se le puede hacer al cognitivismo, que las diferencias entre especies son insignificantes y que todas las respuestas y todos los estímulos son condicionables, ¿sí? Entonces acá justamente lo que mostramos es que no todas las respuestas y todos los estímulos son condicionables, algunos son más fácilmente condicionables que otros. Justamente, ¿por qué no lo son? Porque los animales tienen instintos, traen cosas que tienen que ver con sus historias evolutivas y que justamente son las que marcan las diferencias entre las especies, y hoy yo agregaría también entre los individuos, que son los aportes que les debemos justamente a Galton y a toda la escuela funcionalista. Otro de los grandes supuestos es el asociacionismo subyacente, ¿sí? La teoría conductista supone que la fuerza de conexión entre un estímulo y una respuesta, o una respuesta y su consecuencia, está en relación con la frecuencia en que se aparean los dos estímulos y con la relación temporal entre ambos, ¿sí? Que es la contigüidad. O sea, si yo a un perro le muestro la comida y hago sonar la campana dentro de 15 minutos, no va a aprender la asociación porque no estoy respetando la contigüidad. A su vez, si esta asociación la hago una sola vez, el aprendizaje va a ser débil. Ahora, si yo se lo hago todos los días, el perro aprende. Mientras más frecuentemente yo asocie el estímulo condicionado con incondicionado, mayor va a ser la tasa de aprendizaje, ¿sí? Ahora, justamente los estudios de García muestran todo lo contrario. Si yo a la rata le di una sola vez, ni siquiera lo puse, o sea, otro de los experimentos que hizo García era, yo le daba la comida ahora y le hacía sentir un malestar 12 horas más tarde, y la rata igual evitaba la comida. Entonces, ¿por qué? Porque es evidente, es esperable, fíjense en su experiencia propia, no es que comen algo en mal estado e inmediatamente se sienten mal, quizás se sientan mal a las horas, pero eso no les impide hacer esa asociación, porque justamente tiene cierto sentido dentro de la historia evolutiva y dentro de la historia ontogenética de la persona. Entonces, no es una cuestión ni lineal ni tan sencilla en que a mayor fuerza de a mayor frecuencia entre la asociación, mayor aprendizaje. Hay que modular esto con otras cuestiones, ¿sí? Entonces, justamente estos estudios critican también el asociacionismo subyacente y los supuestos empiristas de los que veníamos hablando, que se los podemos leer un poco a Spencer, que ya hablábamos de él en términos anteriores, que tiene que ver con esta idea de la tabula rasa y la existencia de leyes de aprendizaje generales, ¿sí? Esta suposición de que cualquier estímulo podía actuar como estímulo condicionado y por medio del condicionamiento podría elicitar cualquier respuesta. Otro problema que vamos a encontrar y que va a ser abordado un poco o va a dar pie a nuevos desarrollos tiene que ver con el periferalismo. El periferalismo tiene que ver con
el supuesto justamente de la periferia, existe un sistema nervioso periférico. El conductismo, al no preocuparse o no tomar en cuenta justamente esta idea de la caja negra, ¿no? De que hay un estímulo y una respuesta, y lo que sucede a nivel de procesamiento central o no existe o no le vamos a dar importancia o no lo vamos a estudiar, nos impide ver cualquier tipo de dificultad o cualquier tipo de limitación que sea central, ¿no? Por ejemplo, un perro no puede aprender a volar o responder a un tono más allá de su capacidad auditiva. ¿Pero por qué? Porque los perros no vuelan y porque ese estímulo no lo escuchan. Sí, pero estas limitaciones se encuentran dentro de las limitaciones motoras y sensoriales periféricas de los organismos. ¿Sí? Ya que el conductismo negaba la existencia de procesos centrales, no podía reconocer que existían límites evolutivos en este tipo de procesos. Y asumía que tanto un organismo sea capaz de percibir un estímulo, este podría asociarse a cualquier respuesta que éste sea capaz de realizar motoramente. Para darles un ejemplo y que lo entiendan, si yo por ejemplo le quiero enseñar a un niño de 5 años a sacar raíz cuadrada o fracciones, su capacidad intelectual en ese momento no les va a permitir realizar ese aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque es una limitación periférica. No hay nada. El chico puede ver el pizarrón, puede manejar un lápiz, todo lo demás, pero no puede procesar ese tipo de información. Es una limitación del sistema de procesamiento central. Pero como el conductismo no asume un sistema de procesamiento central, no puede entender que exista este tipo de limitaciones. Y esto tiene que ver justamente con el periferalismo que sostenía el conductismo. Por último, dentro de lo que podrían llamarse críticas al conductismo, vamos a ver todos los desarrollos de la psicología humanista. Sí, en esta época, más o menos la década del 20, del 30, hablamos un poco de la fenomenología y del existencialismo cuando hablamos de la Gestalt, y empieza a ver, digamos, por ejemplo, Rogers se había formado dentro del conductismo, Maslow dentro del psicoanálisis, o al revés, no me acuerdo, pero ambos tenían formación en psicoanálisis y en conductismo, y ambos estaban insatisfechos con los postulados de ambas teorías. En parte, dentro de lo que tiene que ver con las críticas al conductismo, es con que dejaba de lado todas las cuestiones que ellos tomaban como específicamente humanas. Por eso tiene que ver con una psicología humanista, que tiene que ver con una cuestión de la axiomática, de los valores, inclusive con todas cuestiones que lo que hablamos, que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Y con la visión subjetiva. Por eso hablábamos de la Gestalt, y cuando hablamos de la Gestalt que hablamos de la fenomenología. Entonces, al negar la introspección, yo niego toda la experiencia subjetiva, pero dentro de un punto de vista humanista, yo no puedo negar la existencia de la subjetividad y no puedo negar la existencia justamente de mi propia conciencia, ¿no? Esto que hablaba William James y que todos tomaban. Entonces va a decir, por ejemplo, Rogers, que dentro del conocimiento vamos a tener el conocimiento objetivo, que hace referencia al mundo real de los objetos y de la conducta, el subjetivo, que tiene que ver con nuestra experiencia personal consciente, e inclusive un mundo intersubjetivo donde yo puedo imaginarme o representarme las experiencias del mundo interno de otra persona. Va a decir que el conductismo es válido y está bien, pero que solamente abarca el primer nivel de conocimiento, y que el conocimiento psicológico, fenomenológico, es mucho más abarcativo. Entonces vamos a tener que recurrir a otras formas y a otros elementos. Eso sobre todo se desarrolló más en psicoterapia, así que lo van a ver más en historia de psicoterapia. De la misma manera, Maslow va a decir que va a estar preocupado un poco se va a dedicar a estudiar personas así como excesivamente creativas y este tipo de cosas. Y va a decir justamente que tenemos diferentes motivaciones, va a desarrollar su pirámide motivacional, y que en realidad las motivaciones fisiológicas y de seguridad son las más básicas, sobre las que se van a apuntalar aquellas motivaciones que nos permiten justamente autorrealizarnos como personas, que esto es en última instancia lo que el ser humano busca y que nos va a dar felicidad, y que el conductismo, digamos, se encarga de lo que tiene que ver con las motivaciones de seguridad y fisiológicas, pero que todo aquello que tiene que ver con aspiraciones muchas más humanas, aspiraciones sociales, de reconocimiento social, etc., el conductismo las deja de lado y las trató de manera negligente, digamos. Entonces, justamente acá es donde plantea la idea de tomar en cuenta otras motivaciones más allá de las que el conductismo toma,
que justamente son las que toma porque nos permite abordar la psicología desde el punto este comparado, que tiene que ver justamente con la necesidad de alimentos, sexo y seguridad, que son simplemente fisiológicas para Maslow y deja de lado toda la parte del humanismo. ¿Sí? Bueno, y por hoy las necesidades básicas, la primera necesidad White. Bueno, vamos a cortar acá y después vamos a entrar de lleno en los próximos videos en lo que es la psicología cognitiva, primero en los antecedentes y luego la psicología. Pero acá ya dejamos en claro que ya inclusive dentro del conductismo empiezan a aflorar ciertas dudas, se empiezan a resquebrajar ciertos supuestos que llaman a la necesidad de replantearse las ideas básicas, fundamentales sobre lo que se construye la idea del conductismo.